estos tiempos se considera un privilegio de parte de Dios. Poder respirar profundamente y estar vivos todavía en esta tierra quiere decir que Dios todavía tiene mucho que hacer con nosotros, que no ha terminado de cumplir sus planes y propósitos con nuestras vidas. En Bulgaria hemos tenido mucha mortandad, así como en los países donde usted se encuentra. Ha habido un sacudón, hemos sido remecidos, hemos sido quebrantados durante este último año y medio, como muchos de los que nos están escuchando en este tiempo. Pero hay algo importante que tenemos que recordar, y es que Dios, en medio de esta crisis mundial, sigue siendo Dios. Ese mismo Señor que nos llamó a nosotros, a mi esposo y a mí, al ministerio cuando aún éramos solteros, y que nos dio el privilegio de conocernos a través de un viaje misionero hace 24 años atrás, y que nos dio la bendición de unir nuestras vidas. Ese mismo Señor es el que nos ha ayudado y nos ha llevado en estos años de servicio a Él. Estuvimos 8 años como misioneros en Nicaragua. Ahí comenzó nuestro hogar juntos. Allí creció nuestro primer hijo, Isaac, que hoy tiene 19 años de edad. Y luego el Señor nos hizo un desafío mayor. Y Dios nos dijo: quiero que vayan al sur de Asia para que prediquen mi palabra y para que me sirvan en ese lugar. Y nosotros obedecimos su llamado, porque es en la obediencia que vamos a poder ser bendecidos. Es a través de la obediencia, no cuando tú lo entiendes, no cuando tú lo comprendes, no cuando se te muestra el mapa completo de lo que va a suceder en el próximo año delante de ti, no cuando viene alguien y te dice exactamente cómo se va a resolver el problema que estás enfrentando. Es simplemente cuando tú le obedeces al Señor, porque cuando tú le obedeces, tú le estás creyendo a Dios. Así como Abraham no entendía, no comprendía de qué forma él y su esposa Sarai iban a ser padres de un hijo a pesar de su ancianidad, pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. De la misma forma es que tú y yo estamos llamados a obedecer al Señor, no a entender, pero a obedecerle y a creerle. Y es a través de la obediencia que el Señor nos lleva hasta el sur de Asia, y estuvimos 6 años sirviendo al Señor en esa parte del mundo. Un país cerrado al evangelio, un lugar en donde usted no puede llegar y compartir su fe en Cristo o decir soy un misionero, porque allí usted puede tener una religión, otro puede ser de otra religión, su vecino puede ser de otra religión, pero se considera un crimen si usted comparte su fe en Cristo con alguien más. Eso es un crimen. Y por causa de ese crimen, si usted es un extranjero, usted podría ser echado del país, o usted podría ser puesto en cárcel, o usted puede ser asesinado. Allí en ese lugar, para los que son nativos de ese país, el costo de seguir a Cristo, de tomar su cruz y seguir a Cristo, les ha costado a muchos de ellos la vida. Y para nosotros fue un privilegio estar en ese país aprendiendo, porque cuando uno llega a un lugar nuevo en donde no conoce el idioma, no conoce la cultura, uno no llega el primer día para ponerse detrás de un púlpito y predicar. Uno llega a ese lugar en obediencia a la palabra del Señor y a su llamado para ser un alumno, para ser como un niño, para aprender la cultura y para aprender a amar a la gente. Y el Señor comienza a abrir las puertas para darnos oportunidad para compartir su palabra. El Señor, luego de estar en ese país por 6 años, nos llevó por una temporada a El Salvador, y luego Él nos dio el desafío de venir a Bulgaria hace 3 años y medio. Este ha sido nuestro campo de trabajo más difícil en 20 años de ministerio como familia. Pero aquí en las montañas de Bulgaria, en el sur de Bulgaria, en un lugar en donde tenemos 8 meses de intenso frío,
aquí es donde el fuego de Dios lo hemos experimentado y hemos visto puertas que se han abierto para sembrar la semilla poderosa de la palabra de Dios. Han habido momentos de desánimo y han habido momentos en los cuales hemos dicho, Señor, este idioma, la forma de ser de las personas, la cultura, Señor, este clima, Padre, porque les digo, en este momento ya nosotros estamos como a 40 Fahrenheit y luego comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar la temperatura. Jamás habíamos experimentado en nuestros cuerpos una cuestión tan de estar viviendo en una refrigeradora, porque aquí no es que uno está con calefacción en todas partes, no, uno tiene que encender una chimenea, uno tiene que buscar madera para hacer fuego. Es totalmente distinto a lo que usted puede imaginarse de Europa occidental. Aquí es donde el Señor nos abrió los ojos en cuanto a lo difícil que es ser un obrero en países de Europa oriental. Pero a pesar de los grandes desafíos, es aquí también donde el Señor nos ha mostrado su gloria y nos ha dicho, mi presencia está contigo, como decía nuestra hermana en la primera parte. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir a ningún lugar, le dijimos desde que nos casamos, mi esposo y yo, y Dios ha sido fiel. Quiero compartir con ustedes, amados, en esta mañana, que estar en la presencia de Dios es aprender a habitar en Dios de una manera permanente. El salmista escribió en el capítulo 91 del libro de los Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Esto quiere decir, amado, no que cuando usted llega a la iglesia es que va a habitar bajo la sombra del Omnipotente, no cuando usted está en una reunión por Zoom que usted va a habitar a la sombra del Omnipotente. Esto quiere decir que cuando usted está profundamente dormido, está habitando bajo la sombra del Omnipotente, porque Jehová nuestro Dios, el Dios de Israel, como lo dice el Salmo 121, no se adormece ni duerme, aunque nosotros estemos profundamente dormidos. Y allí en el sueño habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando vamos rumbo al trabajo, habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos enfrentando un problema difícil, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando escuchamos un diagnóstico médico que quiere llenar de terror nuestro corazón, estamos habitando bajo la sombra del Altísimo. Cuando enfrentamos circunstancias dolorosas en nuestra vida y parece que el corazón se nos quiebra y pensamos que no vamos a poder levantarnos de esta crisis, seguimos habitando bajo la sombra del Omnipotente. Amados, es este tiempo tan difícil, cuando el mundo ha sido sacudido hace 1 año y medio por una pandemia, que Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ser sacudidos por la presencia de Dios las 24 horas del día y aprender a vivir en lo sobrenatural. Lo primero que yo quiero decirles, amados, es que la presencia de Dios nos da a nosotros identidad. Cuando conocemos quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo y quién es el Espíritu Santo de Dios, a medida que más lo conocemos, más lo amamos. Y a medida que más lo amamos, más anhelamos que Él nos hable. Y a medida que anhelamos que Él nos hable, vamos a buscar
buscar en la palabra de Dios nuestro refugio, y a medida en que buscamos en la palabra de Dios el fundamento de nuestra vida, comenzamos a entender, en primer lugar, quién es el Señor, pero en segundo lugar, aprendemos a entender quiénes somos nosotros a través de Cristo Jesús. No es igual lo que la gente piense de ti, y tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tampoco somos lo que nuestra familia dice que somos. No somos tampoco lo que el gobierno dice que nosotros somos, pero tú y yo somos lo que la poderosa palabra de Dios dice que somos. Y hermana Iliana lo mencionó, y sabemos, amados, como lo dice la palabra en Primera de Pedro 2:9, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y llevamos todos esos títulos nobiliarios y reales sobre nosotros, no para sentirnos más orgullosos y más bendecidos que los demás, sino que tenemos esos títulos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos lo que somos, y debemos reconocer y entender que Dios ha hecho todo lo que ha hecho en nuestra vida, porque estamos llamados a hacer brillar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. No estamos orgullosos de nuestros títulos solo para decir yo soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido, solo para poder esperar que un día pueda el Señor levantarnos y llegar al cielo y vivir felices por toda la eternidad. Ese no es el propósito de Dios. Pero el Señor ha sido tan fiel y ha hecho tantos milagros en nuestra vida y ha obrado de forma tan extraordinaria y nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que seamos una bendición a alguien más, para que podamos hacer brillar su luz en medio de las tinieblas. Y dice la palabra que nosotros, que somos llamados a hacer luz, no podemos estar escondidos debajo de una mesa. Allí, en el lugar donde Dios te ha puesto, el trabajo que Él te ha dado, la posición que tú tienes en ese centro educativo o en esa empresa, el lugar en donde está ubicada tu casa, allí donde están tus hijos estudiando, los lugares en donde Dios te permite ir en medio de las tinieblas, es allí donde Dios quiere que alumbremos. Porque cuando hay un montón de luces juntas no hay ninguna diferencia. Es por eso que el Señor muchas veces nos permite ir a lugares tan terriblemente oscuros para que podamos hacer brillar la luz de Cristo. Cuando nosotros llegamos a estas montañas por la primera vez, estábamos subiendo, había una nieve increíble. Aquí nadie pasa con un camión para quitar la nieve o echar sal o echar arena. Aquí comienza a nevar y la nieve comienza a crecer, a crecer, a crecer. Así que mientras subíamos montaña arriba, llegamos a un barrio gitano. Nosotros pensábamos, bueno, cosas terribles suceden con niños solo allá en el país donde estuvimos 6 años en el sur de Asia, pero no, cuando llegamos y había un niño tal vez de unos 8 o 9 años con otros amigos de él, todos pequeños, ninguno tendría más de 10, fumando y alcoholizándose. Y habíamos llegado con una mujer que por varios años había trabajado en este país, y yo inmediatamente fui para quitarle el cigarro y quitarle la botella de alcohol, porque eso fue algo que nos indignó, y dije, esto no puede ser normal. Y ella dijo, no, hermana, usted no puede hacer eso. Eso es parte de la cultura de los gitanos. Los niños aprenden lo que ven de parte de sus padres. Si usted ve que están fumando, es porque todos en casa fuman. Y ellos aprenden a alcoholizarse porque todos en la familia se alcoholizan. Usted no puede hacer algo, eso es normal, eso es parte de la cultura, eso es parte de la sociedad, es aceptado.
Y en el nombre de Jesús, en ese momento, yo comencé a llorar y comencé a decirle, Señor, aunque la gente piense que eso es normal, porque todos ellos o la mayoría de ellos lo hace, no porque un montón de gente está haciendo algo, quiere decir que eso sea normal. Cuando tú estás dentro de un lugar en donde estás viendo el pecado, la depravación, la gente dándole la espalda a Dios, el Señor no te ha puesto ahí para que tú te sientes, te acostumbres o te adaptes a la forma de ser del lugar donde tú estás. El Señor te dice en su palabra en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego Pablo dice, no te conformes a este siglo, no te conformes. No te conformes a la manera de ser de la gente, no te conformes a lo que escuchas en las noticias, no te conformes a lo que estás viviendo alrededor de ti, no porque 1000 personas digan que 2 más 2 es 10, es que eso sea una verdad. Tú tienes que aprender a basar tus convicciones y tus creencias y la seguridad de tu vida y lo que tú sabes que es correcto o incorrecto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Aun cuando haya leyes que digan que 2 más 2 es 10, si tú sabes que 2 más 2 es 4, no te conformes, porque es allí donde el Señor te ha puesto para marcar una diferencia. Y en ese lugar el Señor nos permitió comenzar nuestro trabajo con niños gitanos. Quiero decirles que durante estos 2 años y medio que estamos viviendo en las montañas de Bulgaria, el Señor nos ha permitido compartir su palabra personalmente con más de 100 niños gitanos. Y tenemos cada semana fielmente asistiendo aproximadamente unos 30 discípulos. Yo no quiero decirles niños, porque no son niños como cualquier otro niño que va a la iglesia. Son discípulos que aunque neve, como usted no puede tener una idea de cómo neva, ellos están allí. Que si hace un calor terrible durante el verano, ellos están allí. Que si cae una tormenta y ya está lloviendo, porque allí no es que uno va en carro, uno va a pie. Ellos caminan 2 kilómetros para llegar a la casa del Señor y están allí. Eso es. Quien hace eso no es simplemente un asistente, un simpatizante, un niño cualquiera. Quien hace eso es un discípulo, porque un discípulo está dispuesto a asumir un compromiso con Dios. Y son niños entre los 6 y los 14 años. Y el Señor ha librado de las garras de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo a estos chicos. Cuando la primera niña que conocí me dijo, hermana Esther, yo tengo 12 años, fumo desde que tenía 8 años, pero usted compartió y dijo que el tabaquismo, que el cigarro, esto me está matando, me está enfermando y que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Cristo pagó un precio alto por mí, su propia vida. Yo no quiero, pero no puedo. Y solamente a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo ha sido posible que la mayoría de estos niños dejen estos vicios de esclavitud, porque en Cristo han hallado su identidad. Amado, cuando yo sé que Él es mi Salvador, y yo entiendo que soy salva por su gracia y he recibido, como dice la palabra en Juan 1:12, la potestad de ser hija de Dios, yo sé que yo no soy como el resto de las personas, sino que Dios me ha dado salvación por su gracia. Cuando yo entiendo que Él pagó el precio por mis pecados, como lo dice su palabra, y me sacó de esclavitud, y a través de su sangre preciosa y de su muerte en la cruz, abrió un camino nuevo y vivo a través del cual tengo acceso al Padre, yo sé que puedo acercarme con confianza para hablar con Dios, el Rey del universo, porque la palabra me lo dice. Qué importante es cuando hallamos identidad en la palabra. Cuando el Señor me dice, Esther, yo soy tu papá, entonces yo entiendo que yo soy su hija
Y eso me da seguridad de la identidad. Cuando uno tiene que salir por fronteras, uno tiene un documento que se llama pasaporte. Y creo que esto es algo que uno tiene que cuidar muchísimo. Es el documento más importante que una persona extranjera tiene que portar en un país tan lejano. Y aquí en este pasaporte se encuentra exactamente nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, dónde fue emitido el pasaporte, cuándo se vence. No importa si existen 1.000.000 de personas que se llamen Esther, pero nadie se llama exactamente como yo me llamo. Y este es un documento oficial porque tiene un sello de legalidad. Yo quiero decirle algo. Puedo estar en el país más alejado de Perú, porque yo nací en Perú y soy peruana. Puedo estar en el lugar más apartado, pero yo tengo un derecho como ciudadana peruana. Cuando tengo un consulado y una embajada, aunque yo esté en el lugar más apartado, yo voy, yo digo, yo soy peruana. Tengo mis derechos, yo puedo entrar a este consulado. Necesito que me ayuden, este es mi documento. Quiero decirle algo, amado. Dios le ha dado a usted un documento de identidad. Y ese documento de identidad es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene un sello de legalidad, que es el sello del Espíritu Santo. No importa qué es lo que el diablo susurre a sus oídos acerca de usted. Usted no es lo que el diablo dice que usted es. Tampoco lo que usted hizo en el pasado determina lo que usted es, porque usted ha pedido perdón y hay un comienzo nuevo en Cristo. Usted es lo que dice la palabra del Señor que usted es. Cuando en Isaías capítulo 6, él dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y comienza a describir la gloria de Dios. En la presencia de Dios, Isaías pudo conocer una característica de Dios, que fue su santidad. Él escuchó a esos seres celestiales diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y eso hizo que Isaías reconociera no solo la grandeza de la santidad de Dios, lo puro que él era, sino que cuando estás en la presencia de Dios también tienes la capacidad, Dios te la da para ver tu condición. No podemos estar en la presencia del Señor simplemente diciendo, oh, ahora conozco a Dios. No, cuando el Señor te permite conocerlo a Él, el Señor te muestra cómo está tu condición. Isaías dijo, yo soy un hombre muerto, porque soy un hombre que tiene labios inmundos, soy un hombre inmundo, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Pero cuando estás en la presencia del Señor y reconoces tu condición sin Dios y te humillas delante de Él, en la presencia de Dios, Él provee tu restauración. Él provee exactamente lo que tú necesitas para que tú puedas estar en el lugar y propósito y cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Luego que Él envía un ser celestial con un carbón encendido y es colocado sobre la boca de Isaías y le dice, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías es capaz de oír una voz que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es ahí cuando Isaías entiende, oh, no solo he visto la santidad de Dios, no solo me he dado cuenta de cuán inmundo soy, no solo Dios me ha limpiado y me ha restaurado, ahora me está llamando y yo te digo, heme aquí, Señor, envíame. En la presencia de Dios encontramos nuestra identidad como hijos de Dios, pero también en la presencia de Dios encontramos la respuesta en medio de las batallas.
Creo que una de las historias más poderosas que hay en el Antiguo Testamento, y yo comencé a ministrar a los niños desde que yo tenía 12 años de edad. A esa edad, mis padres, que han sido pastores por muchos años en Perú, mi padre va a cumplir, tiene 86 años, y él tiene más de 50 años en su carrera como pastor. Y yo crecí, sí, conociendo y amando a Dios. Esa es una herencia que no cambiaría por nada del mundo, porque mis padres me enseñaron que la primera iglesia no es en la avenida tal donde estaba ubicado el edificio, el templo donde íbamos casi todos los días. Mis padres me enseñaron que la primera iglesia está en el hogar. Y fue en el hogar donde yo aprendí a conocer quién era Dios. Mis padres nunca tuvieron como decir, el plan de que yo conociera a Dios por un maestro de escuela dominical, o por el pastor de adolescentes, o por el líder de jóvenes, o por el encargado del grupo familiar al que yo pertenecía. No, mis padres entendieron que ellos, como hijos de Dios, tenían la primera responsabilidad para que ellos me enseñaran quién es Dios y para que yo aprendiera a amar su palabra. Así que a los 12 años de edad yo recibí mi primera clase, mi primer grupo de niños a los cuales les enseñaba. Y la historia de primera de Samuel 17 la disfrutaba, porque hablábamos sobre David, que se presentó delante de Goliat, que estuvo durante 40 días insultando al pueblo de Israel. Y ahí está el pequeño pastorcito que había llegado a dejarle comida a sus hermanos en medio de la batalla, y llega y escucha las amenazas de ese filisteo y dice: yo iré y pelearé contra ese gigante. Nadie se atrevía, ni siquiera Saúl, pero finalmente David se presenta delante de Goliat, y Goliat lo insulta, y David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano, te venceré y le daré de comer tu carne a las aves de los cielos, y sabrá toda esta gente quién es el Dios de Israel. Amados, conocemos la historia, esa gran victoria que Dios le dio a David. Pero el secreto de esa gran victoria lo encontramos no en el 17 de primera de Samuel, lo encontramos en el libro de Salmos, cuando el Señor habla. Este es un salmo que habla acerca del Mesías. En Salmo 89:20 es cuando el Señor dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Este es un salmo que habla acerca del Mesías que vendría años después, nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención que no solamente en el Antiguo Testamento, Salmo 89:20, Dios dice: hallé a David mi siervo, pero también en Hechos 13:22 está este pasaje precioso en donde se habla acerca de David: hallé a David mi siervo, quien hará lo que yo quiero y cumplirá el deseo de mi corazón. Tal vez usted dice: qué palabras más poderosas acerca de David. Yo lo quiero llevar a la primera palabra, que es un verbo en pasado, en donde el Señor dice: lo hallé. Nadie puede decir lo hallé si no lo estuvo buscando antes. Y en este siglo XXI, Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Por eso Dios dijo: hallé a David. Yo quisiera que se dijera de mí: yo hallé a Esther. La hallé. Estuve buscando a una mujer dispuesta a hacer lo que yo deseo, que cumpla el deseo de mi corazón.
estoy buscando. Yo quiero que el Señor encuentre en mí lo que Él está buscando. En la presencia de Dios encontramos victoria en medio de nuestras batallas. Pero el Señor no solamente quiere darnos victoria en medio de nuestras batallas. Él no quiere ser el bombero que apague los incendios. Él no quiere ser el que responda a la llamada del 911 cuando tengamos una emergencia. Él no quiere ser el médico que vayamos corriendo a buscar en la sección de emergencias de uno. Él quiere ser el amigo permanente. Él quiere ser el Dios bajo la sombra del cual hemos aprendido a estar las 24 horas cuando todo va mal, pero también cuando todo está muy bien. Cuando tengo un excelente salario, cuando mis hijos están con perfecta salud, cuando tengo la casa de mis sueños, cuando todo está bajo control en mi vida, Dios también desea que yo pueda habitar bajo la sombra de sus alas, no solo cuando las cosas van mal. Él está buscando. Y cuando David aprendió a estar en la presencia de Dios permanentemente, porque él era un joven que tenía una habilidad, él tenía el don de tocar un pequeño instrumento, pero no solo era un músico, porque músicos hay por miles. David tenía hambre de la presencia de Dios. Él anhelaba vivir en la presencia de Dios. Él tocaba esa arpa y quiero decirles que él no era un músico, era mucho más que un músico, él era un adorador. Y el Señor dice en su palabra, tales adoradores en espíritu y en verdad, Dios está buscando para que le adoren. Adorador. Y mientras él adoraba a Dios, la presencia del Señor venía sobre él de tal manera que fue llamado delante del rey Saúl porque un espíritu malo lo atormentaba y no encontraron a un mejor joven que David. Y dice la palabra que mientras él ejecutaba el arpa y adoraba a Dios, Saúl encontraba sosiego. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dotado de habilidades. Y el Señor nos ha enriquecido con bendiciones espirituales y con dones sobrenaturales. Pero la razón de esos dones, de las habilidades, de los talentos que tenemos, el Señor quiere usarlas para su gloria, para hacer retroceder el avance de Satanás y sus demonios en los lugares en donde Él nos ha puesto. El Señor quiere usar los talentos que Él nos ha entregado, no para que nos jactemos del talento, no para que digamos, tengo buen dinero por el talento que tengo. El Señor quiere usar lo que Él te ha dado para hacer retroceder las huestes del infierno en los lugares donde tú te encuentras. Recuerdo una noche en medio del mes de octubre, que es un mes cargado de adoración a una deidad hinduista. Y durante esa semana de adoración entran saltamontes, insectos a las casas. Y usted no puede imaginarse, teníamos al niño pequeño, al segundo de nuestros hijos, en la cuna y lo teníamos cubierto con una especie de tela mosquitero, pero aún así, si yo abría la refrigeradora, se metían los insectos a la refrigeradora. Si yo abría mi boca, se metían a mi boca. Usted dirá, hermana, es una exageración. No, eran como la plaga de Egipto.
Y mi esposo había ido al mercado del pueblo a buscar cómo matar esos insectos. Era insoportable. Y se fue con mi hijo mayor. Y mientras estaba orando y le decía, Señor, tu palabra dice, plaga no tocará tu morada, y estamos aquí predicando tu palabra. No es posible que tengamos que lidiar con estos insectos todo este tiempo. Es insoportable. No se podía uno ni comer con tranquilidad. La refrigeradora se tenía que abrir y cerrar inmediatamente porque era como nubes de esa plaga. Y cuando comienzo a ver el lugar donde estábamos viviendo, porque acabábamos de llegar a ese nuevo lugar, a ese nuevo apartamento, nos acabábamos de mudar, veo que hay manchas de sangre de una mano en cada puerta que había en ese apartamento. En la puerta de entrada, en cada puerta de las habitaciones, había una mancha de sangre, una mancha roja en cada una de esas puertas. Y entonces, mientras mi esposo se encontraba buscando forma de matar esos insectos en el mercado, el Espíritu Santo me dijo, hay una legalidad que el diablo tiene aquí en este lugar. Tú puedes ver cosas que suceden en lo natural, pero eso que está sucediendo en lo natural que tú ves, muchas veces tú tienes que pedirle al Señor espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para que Él te indique. Porque muchas veces lo que ves en lo natural es el resultado de algo que se dio en el mundo espiritual. Y entonces yo tomé aceite, el aceite que teníamos para ungir, y dije, Señor, en este momento, en el nombre que sobre todo nombre, yo cancelo todo decreto, todo pacto que hicieron estas personas para maldecir el lugar en donde habitamos. Este no es cualquier apartamento en un pueblito del sur de Asia. Este es el lugar donde tus siervos, tus hijos habitamos, y la presencia de tu espíritu está aquí, Señor, y tú comienzas a obrar en esta hora, guardándonos, porque ese aceite fue colocado. Pero cuando ese aceite fue colocado, clamamos que una sangre mucho más poderosa, esa sangre que está fresca después de más de 2000 años atrás, que sigue teniendo poder, pudiera obrar de una forma sobrenatural en el lugar donde habitábamos. Y mientras oraba en el nombre de Jesús, yo podía ver en lo natural como esos insectos comenzaban a caerse como si hubiera estado con un insecticida en spray. Cuando llega mi esposo con mi hijo mayor, me dijo, Esther, ¿qué pasó? Y yo le dije, César, la sangre de Cristo Jesús es la sangre a la cual podemos sacudir el poder de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que tiene efecto aún en estos tiempos, en este alejado y olvidado pueblito del sur de Asia. Debes saber que no hemos sido enviados a las batallas sin las armas capaces de darnos una victoria completa. No hemos sido enviados solos, no hemos sido enviados de los momentos más duros que estamos viviendo desarmados. Es en la presencia de Dios que nosotros debemos entender que hemos encontrado victoria en medio de las batallas. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3, el apóstol Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, en otras palabras, porque aunque somos seres humanos, no militamos, no peleamos esta batalla como seres humanos, porque las armas de nuestra batalla no son carnales, no son humanas, no es mi capacidad, no es mi experiencia, no es mi habilidad humana. Las armas de nuestras batallas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esta palabra
de Segunda de Corintios 10:3 me hace recordar lo que el mismo apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y estos son días malos. Y este es el momento. Es en la presencia de Dios que somos armados con la armadura de Él. Es en la presencia de Dios donde encontramos revelación del Espíritu Santo para tener la estrategia correcta en la batalla que enfrentamos. Lo que sucedió con David en 1 de Samuel 17 es el resultado de lo que él había estado experimentando en lo secreto. Lo que vivimos en el mundo natural es el resultado de lo que hemos logrado en Cristo Jesús en el mundo espiritual. No podemos pretender tener grandes victorias en el mundo natural si no aprendemos a pagar el precio en oración y búsqueda, en clamor, en un clamor no de lamento y queja, amados, no en un clamor de miedo, porque hay muchas razones por las que usted puede gritar, hay muchas razones por las que usted puede llorar, hay muchas razones por las que usted puede clamar, pero cuando usted clama en la autoridad que Dios le ha dado, y por eso dijimos que la primera cosa que hallamos en la presencia de Dios es identidad, usted va a hallar victoria porque usted sabe quién es usted en Cristo Jesús. No importa la circunstancia que esté atravesando. Y quiero terminar con esto. En la presencia de Dios encontramos quebrantamiento, pero encontramos gozo también. Creo que mi segunda historia favorita de mujeres de Dios en el Antiguo Testamento se encuentra en 1 de Samuel capítulo 1, verso 10. Una mujer maldecida por el dolor y la vergüenza de la esterilidad. No es como hoy que ser alguien que no puede tener hijos se ha hecho tan común. Hemos tenido a mujeres nuestras en el barrio gitano que me han dicho, hermana Esther, ore por mí, no puedo tener hijos. Y la pregunta viene y entonces decimos, usted nunca ha salido embarazada, ¿cuántos años tiene de casada? Y cuando comenzamos a preguntar, ella dice, sí, yo he salido embarazada antes. Y entonces la pregunta viene, ¿y por qué entonces dice que no puede salir embarazada? Y como son mujeres que para la sociedad búlgara los gitanos son la basura, la escoria de la sociedad, pero son personas muy honestas. Y esta mujer me dijo, yo he tenido 5 embarazos. Pero después de esos embarazos he tenido 5 abortos voluntarios. Yo quiero tener un hijo. Hoy cuando escuchamos cosas así, y quiero decirles algo más, nosotros por primera vez cuando comenzamos a trabajar con estos chicos, entendimos que dentro de la sociedad gitana a los 13 años ya los varones no están yendo a la escuela porque se los está preparando para mantener una familia, ya que a los 14 años la mayoría de ellos se casan con otro adolescente de 13 o 14 años y comienzan a reproducirse sexualmente. Y nosotros sabemos humanamente que la mayoría de nuestros adolescentes podrían estar casados muy pronto. Eso es lo natural y lo normal. Pero estamos haciendo en este tiempo lo que Dios nos ha pedido hacer, de sembrar la palabra, porque nuestras palabras no transforman a la gente, nuestras lágrimas no cambian a la gente. No es la manera en que nosotros les rogamos o les pedimos o les tratamos de explicar
lo único que puede transformar a una sociedad, una cultura, transformar la mente, cambiar y hacer el milagro más grande que existe, que es el de una vida que estaba muerta en delitos y pecados y recibe de parte de Dios salvación, pasar de muerte a vida. El único que puede hacer eso es Dios a través de su palabra. Usted tiene que sembrarla bien. Pero entendimos que ser una mujer estéril hoy en estas partes de Europa, cuando se han hecho tantos abortos, es el resultado, la esterilidad es el resultado de todo lo que ellos decidieron hacer con sus cuerpos. Pero esta mujer, Ana, deseaba tener un hijo. Ella nunca había salido embarazada y era un deseo en su corazón y ella sufría. Y dice la Biblia que ella no comía, que ella estaba triste. Tenía un esposo que la amaba, tenía una casa linda, tenía el respeto de su esposo, tal vez tenía ropa bonita, tal vez tenía todo lo que cualquier mujer hubiera deseado, pero había algo en su corazón que le había robado el gozo, le había hecho perder la satisfacción de ser una hija de Dios, del pueblo de Dios. Y el Cana, su esposo, en el verso 8 le dice: Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está afligido tu corazón? En momentos en los cuales ni siquiera la persona con la cual dormimos todos los días, nuestros esposos, van a poder entender las batallas que nosotras enfrentamos de manera personal. Y no es porque no nos amen, sino porque hay uno que es el que puede conocer, el que puede saber, aún sin que le digamos lo que estamos enfrentando de forma íntima y personal. Y qué lindo, porque Ana no fue con su vecina, no fue a pedir consejería a un psicólogo, no fue a ver en el Facebook quién tenía un buen consejo para ella. Ella llegó al lugar más poderoso que una hija, un hijo de Dios pueden llegar. Ella llegó al altar de Dios. Ella llegó a la presencia de Dios. Y ella no podía en voz alta. Ella no podía tener las palabras adecuadas, pero su corazón se derramó delante de Dios. Es la primera vez en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, que una mujer, que no era una guerrera, que no era una profetisa, que no era un rey, que no era un sacerdote, se dirige a Dios bajo el título que ella usó para dirigirse a Dios. En el capítulo 1 de Primera de Samuel, versículo 11, Ana le dice: Jehová Sabaoth. ¿Sabe qué quiere decir Jehová Sabaoth? Jehová Sabaoth es un nombre que quiere decir Jehová de los ejércitos, Señor de mis batallas. Estoy librando una batalla, estoy perdiendo esta batalla. No sé cómo salir del hoyo en el que me encuentro. Ya no puedo tener gozo, ya no tengo hambre. Para mí nada tiene sentido. Se ha ido la paz que tú me prometiste. Algo está pasando, Señor, pero tú eres el Dios de mis batallas. Tú entiendes lo que estoy librando, conoces mi corazón. Mi esposo no lo puede comprender, mis hijos no lo pueden entender, mis padres no lo pueden entender, pero tú me amas, tú me conoces, tú sabes lo que estoy pasando. Oh Señor, nadie sino tú puede darme la victoria en medio de esta batalla. Y es allí cuando Ana le dice: Señor, yo te voy a hacer una promesa. Y mi promesa tiene que ver directamente con mi petición. Si tú has mirado mi aflicción y mi dolor, y tú, Señor, me das un hijo varón, ese mismo hijo que tú me das, esa respuesta a mi oración, Señor, esa bendición que yo deseo recibir, te la voy a dedicar a ti, Señor. Miren, esta oración era tan poderosa, porque en estos tiempos mucha gente dice: Señor, hazme un milagro para que mi esposo viva 100 años más, para que esté conmigo. Señor, hazme un milagro para que yo pueda tener un trabajo y pueda pagar mis deudas. Señor, hazme un milagro para que yo pueda ser sana y pueda servir a mi familia. Pero Ana estaba diciendo: Señor, dame un hijo.
ese hijo que tú me des, yo lo voy a consagrar a ti el resto de su vida. Quiero decirle que esa clase de oración, de decirle a Dios, Señor, dame esta bendición y cuando tú me la des, yo la voy a consagrar a ti toda su vida. Esa clase de oración es una oración que definitivamente mueve la mano de Dios. Cuando esta mujer se levanta, no vamos a entrar en detalles de esta historia porque ustedes conocen bien la historia de Ana. La Biblia dice en el versículo 18, algo pasó mientras ella oraba. No estoy hablando de cómo Elí, el sumo sacerdote, la juzgó a ella. No, algo pasó en los cielos. Y eso que fue lo que pasó en los cielos, lo que fue desatado en los cielos, fue desatado en la tierra. Porque esta mujer, cuando terminó de derramar su corazón delante de Dios, dice la Biblia que hizo 3 cosas. Ella se levantó. ¿Sabe por qué se levantó? Porque ella estaba tirada. Porque ella se sentía lo peor, porque ella era la imagen de la vergüenza de una mujer. Lo peor que le podía pasar a una mujer casada en los tiempos de Ana era ser estéril. Y ella estaba en el piso. Pero dice la Biblia que ella se levantó. La segunda cosa que dice la palabra que ella hizo fue que ella comió, porque ella no tenía apetito. Porque ella no quería cuidarse, ella ya no se valoraba, pero cuando ella se levantó, ella comió, ella comenzó a valorarse, a verse como Dios la veía, y por eso ella comió, se despertó eso que estaba dormido en ella. Y la tercera cosa que sucedió en Ana fue que ella nunca más estuvo triste. Eso quiere decir que ella recibió gozo de Dios en su presencia. Mucha gente llega a la presencia de Dios, está por el piso, no puede hacer cosas, se siente paralítico, inválido. Y cuando se levanta, vuelve a tomar su carga, se sigue sintiendo de lo peor y nada ha sido cambiado. Necesitamos orar de esa forma, como Ana oró. Necesitamos decirle, Señor, tú eres Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Señor, para ti no hay nada imposible. Yo te creo a ti. Cuando ella volvió a su casa, Dios la visitó. Elcana estuvo con su esposa y ella quedó embarazada. Cuando esta mujer dio a luz a Samuel y le puso Samuel, que significa pedido a Dios, ella no olvidó la promesa que le había hecho al Señor. Cuando Samuelito dejó de tomar chichita, como dicen en El Salvador, cuando Samuelito dejó de mamar, cuando Samuelito dejó la pacha, cuando Samuelito dejó de depender de la comida de su mamá, de la comida natural de su mamá. Tiempos, mucha gente dice, Señor, siendo pequeño, fue llevado a la casa de Dios. Fue llevado al lugar donde ella lo había pedido al Señor y estuvo allí el resto de su vida. ¿Saben qué quiero decirle con esto? Que el Señor le dio fuerzas a Ana para cumplir la promesa, pero también Dios no se quedó con las manos vacías. La Biblia dice que el Señor le otorgó a Ana 3 hijos y 2 hijas. Porque cuando tú le aprendes a dar a Dios el primer lugar en tu vida, tú vas a experimentar milagros poderosos de Dios en tu vida. Tú le das al Señor la prioridad y Dios va a abrir puertas de bendición para ti que tú no lo imaginas. Amada, encontramos en la presencia de Dios identidad para recordar quiénes somos en Cristo Jesús y quién es el Dios al cual amamos y servimos. Encontramos en la presencia de Dios victoria en medio de nuestras batallas.
y encontramos en la presencia de Dios quebrantamiento. Pero luego de que somos quebrantadas y nos humillamos, el Señor derrama su gozo sobre nuestras vidas. Sé que más de uno que está escuchando y que está conectado a esta transmisión está necesitando un milagro de parte de Dios. Pero yo quiero animarte en este momento a poder decirle al Señor, Señor, yo no quiero ese milagro para jactarme yo. Yo no quiero esa respuesta, Señor, para que yo pueda satisfacerme por algo que te estoy pidiendo. Señor, por encima de mi deseo, yo quiero que tú cumplas tu voluntad. Y yo quiero que mi vida, Señor, pueda ser para tu gloria. Yo quiero darte a ti la gloria, Señor, en medio de todo lo que estoy pasando. Yo recuerdo la historia de Job, que a pesar de que perdió todo, él dijo, mi Señor dio, mi Señor quitó, sea bendito el nombre de mi Señor. Y él dijo, en medio de todo el luto y la agonía y la tristeza y la enfermedad, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Yo no voy a quedarme en esta situación el resto de mi vida. Yo sé que él vive y me va a levantar del polvo. Y después de que esta carne esté deshecha, yo voy a ver a Dios. Mis ojos van a verlo. Amados, nosotros queremos ver a Dios. Nosotros queremos aprender a vivir en su presencia. Queremos aprender a habitar bajo la sombra de sus alas. Y es el Señor el que nos ha ministrado desde que esta vigilia inició a las 10 de la noche. Yo quiero que allí donde tú estás en tu hogar podamos unirnos juntos como un solo cuerpo, una familia en Cristo. Y en este momento, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos ese nombre que es sobre todo nombre en alto, nombre por encima de todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre poderoso y maravilloso por el cual tenemos vida, por el cual hemos sido rescatados de la esclavitud. Oh Señor, ese nombre en el cual hallamos identidad como tus hijos e hijas. Ese nombre en el cual hallamos victoria en medio de las batallas. Ese nombre en el cual hallamos, Señor, plenitud de gozo después del quebrantamiento. Y te pido, Espíritu Santo, que tú visites a cada una de estas personas y ministres sus corazones y sus familias, Señor. Y sanes las heridas y consueles como solo tú sabes consolar. Y abraces, oh Señor, y renueve fuerzas, Señor, al que no tiene ningunas. Espíritu Santo, consuela, sana. Nosotros renunciamos, Señor, a todo temor. Renunciamos a todo miedo. Renunciamos a toda duda, Señor. Te pedimos perdón, porque cuando nos afanamos, nos estresamos, nos afligimos, estamos diciéndote, Señor, no creo que seas lo suficientemente capaz de tomar en tus manos la carga de mi corazón. Cuando, Señor, perdemos la paz, estamos diciéndote, Señor, yo no creo que tú puedas ayudarme realmente. Pero en este momento te pedimos perdón y te decimos, oh Dios mío, hemos venido para entregarte todo. Hemos venido para entregarte todo. Hemos venido y venimos hoy como Ana llegó a tu presencia para decirte, Jehová de los ejércitos, Señor de los escuadrones de Israel, Señor de mis batallas, a menos que tú extiendas tu mano y me toques, Señor, yo no podré dar un paso más. Pero en esta hora, Señor, yo te pido que tú limpies, perdones, restaures, sanes, obres milagros en mi vida. Oh Señor, te pido que el poder de tu Espíritu se manifieste
en mi familia, en mi hogar, en el país donde yo me encuentro, en la ciudad donde yo estoy, sobre mis seres amados, sobre mi congregación, en el trabajo que tú me has dado, Señor, en donde tú me has colocado, Señor, que el poder de tu Espíritu se manifieste en mí. Amado Jesús, yo sé que he sido llamada para hacer retroceder las huestes de Satanás y sus demonios. Y yo tomo la autoridad en el nombre de Cristo y reprendo esos planes de muerte y destrucción, esos susurros de duda, de incredulidad, toda palabra de mentira y de engaño. Yo la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido que obres. Y te pido que obres, Señor, en medio de la batalla. Y en el nombre de Jesús yo me levanto. Yo me levanto como se levantó Ana, Señor. Yo me levanto en tu nombre, Señor, y voy a comenzar a hacer lo que yo no podía hacer antes. Y Señor, yo voy a recibir el gozo de tu salvación, lo recibo en mi vida. Tu palabra dice que no esté afanoso por nada, pero que sean conocidas mis peticiones con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios es lo que tú has prometido. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ha sido prometida sobre mí para guardar mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo recibo tu respuesta para mi vida. Yo, Señor, anhelo que tú obres tu voluntad perfecta. Y Señor, pongo todo lo que soy y tengo en tus manos. Y recibo tu victoria. Y recibo tu presencia. Y recibo tu fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret. En mi vida. En mi matrimonio, en mi familia, en la vida de mis hijos, en medio de la necesidad, Señor, yo sé que tú estás obrando. Y mis labios publican tu alabanza y hablan de tu gloria, Señor. Y yo sé que tú vives y que tú vas a traer esa respuesta para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Amadas, el Señor les bendiga. Preciosos hermanos y hermanas, gracias por el privilegio y gracias por escuchar, recibir, creer para sus vidas esta palabra.